Reflexiones jurídicas. Marcelino Combando. Como lo hemos anunciado, vamos a hablar hoy de un tema de actualidad. Pero conviene una vez más agradecer a toda la audiencia de la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial en general. Y a la audiencia del programa Reflexiones Jurídicas. Hemos tenido un mes de vacaciones. Ahora estamos de regreso y, como habría de esperar, iniciamos con una temática de candente actualidad. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, señor Mateo. Muchísimas gracias por acudir a esta cita, la primera de este año 2025. Nosotros finalizamos 2024 con la buena noticia, la de su doctorado, que nosotros simplemente vamos a seguir felicitando, porque esto viene a sumarse a la lista de los profesionales que tenemos en el país como para defender la imagen y, cómo no, cierta temática sobre la administración de justicia en nuestro país. Don Pablo. Gracias, señor Mateo, de concederme la palabra. El tema del seguro o de los seguros siempre ha sido de candente actualidad, porque ¿qué ocurre cuando hay siniestro? Los poderes públicos están interesados, la sociedad civil, el sector privado, todo el mundo está interesado cada vez que hay un siniestro, sobre todo cuando hay un siniestro de magnitud. Entonces nosotros nos preguntamos qué debe hacer el Estado, qué debe hacer los ciudadanos, qué debe hacer la sociedad civil en general y el sector privado. Entonces hoy nos toca hablar de la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil automóvil en la República de Guinea Ecuatorial, que no hay que confundir con el seguro automóvil. Vale, de entrada gusta esta aclaración que posteriormente vamos a desarrollar. Conviene aquí recordar a la audiencia que por una razón u otra pueden participar enviando sus mensajes. En caso de que tuviésemos problemas de línea, pueden enviar los mensajes al 222-67-4219 o al mismo número 555-67-4219, ese último por WhatsApp, 555-67-4219. Decimos que lo que acabo de escuchar, doctor Pablo, que eso siempre ha sido de actualidad, pero parece que nuestra sociedad está viendo la temática como si, bueno, cuando aparece el término obligatorio, es como si se está coaccionando, como si se está siendo que en otras latitudes eso ya va funcionando, doctor. Cuando veremos cómo se trata de una charla o de una entrevista jurídica y de una entrevista técnica, porque al mismo tiempo vamos a hablar del derecho de los seguros privados, a diferencia del derecho de seguridad social, que no tiene nada que ver aquí, y luego hablaremos de la ciencia actuarial, que es la ciencia del seguro. Entonces la misma entrevista concierne al mismo tiempo a los juristas y a todos los especialistas en la ciencia del seguro o de la ciencia actuarial. Entonces partiremos de una pequeña introducción y al término de la introducción vamos a ver dos pequeñas partes. La primera parte analizaremos el marco jurídico y el marco institucional, es decir, cuáles son las diferentes reglas que rigen los seguros privados en la República de Guinea Ecuatorial antes de la independencia, es decir, antes del 12 de octubre de 1968 y desde 12 de octubre de 1968 en la actualidad, qué es lo que tenemos de normativa. Porque como ustedes lo sabrán, el seguro no es un producto inexistente en la República de Guinea Ecuatorial, tampoco no es producto novedoso, lo veremos en la actualidad con la ley de registro de empresas de seguro de 1907, que es la primera regulación, y luego veremos la evolución con la ley sobre ordenación y supervisión de los seguros privados en España y en la colonia en 1954, y la ley de automóvil que va a aparecer, que va a derogar la ley de 1950, que es la ley número 122/632 de fecha 24 de diciembre sobre automóvil y responsabilidad,
que tiene en su artículo 40 que dice: todo propietario que dispone de un vehículo está obligado a asegurarlo en el seguro de suscripción obligatoria. Lo que significa que, sin adelantar, lo veremos más adelante, que el tema que nos concierne no es un tema que nace de hoy, no es de actualidad. El legislador colonial estaba muy interesado desde 1907, principios del siglo XX, pasando por la Ordenación de Supervisión de los Seguros Privados en el Reino de España en 1954, llegamos a la Ley de Automóvil de 1950, que ha sido reformado en 1962, que se empezó a aplicar en 1964 con una reforma en 1967-68. Muy bien. Entonces, luego de esta pincelada, ya estamos entrando, pero conviene partir desde donde dijimos que vamos a partir la introducción y las dos partes. Entonces, 222 o 555 67 42 19. En la introducción es mejor partir del concepto de seguro. ¿Y a qué sirve el seguro? Para analizar el concepto de seguro hay que mirarlo en la óptica de los juristas y en la óptica de los financieros. ¿Qué pretenden los financieros con el seguro y qué pretenden los juristas? Los juristas nos dicen que es simplemente un contrato entre dos o varias personas, una persona que se llama asegurador, que va a garantizar el riesgo. Ya podremos ver también la noción de riesgo que va a intervenir, y que la segunda persona va a pagar la prima o la cotización, ese segundo elemento, y que en caso de que sobrevenga una situación de mala suerte, que se llama siniestro, que se puede definir también, el primero, es decir, el asegurador tendrá que resarcir todos los daños y perjuicios. ¿Qué piensan los financieros y los economistas del seguro? Dicen simplemente que es una operación financiera cuyo la persona A acepta asumir los riesgos y que la persona B paga una prima y que va a intervenir en caso de mala suerte. Entonces, el objetivo final del seguro aquí es luchar contra la incertidumbre en todos los ámbitos de la vida social, ya sea en la vida familiar, en la vida económica, y hay en la los vida, distintos tipos de seguros que puedan por existir. Eso a muchos le asustan cuando dicen que no puede viajar a España si no tiene seguro de viaje. Pregunta qué relación existe entre mi viaje y el seguro, porque hay que luchar contra los... Don Pablo, esta pregunta a mí me encanta. Esa pregunta viene a reflejar un poquito el pensamiento, ¿no?, de las personas, y no voy a decir de la sociedad en general, pero de ciertas personas que todavía piensan o entienden las cosas de una manera totalmente distinta. Ahora, para los que no son muy técnicos, hay que hacer también la diferencia entre seguro y seguridad social. Sí. La seguridad social es una modalidad de seguro del sector público que garantiza unos riesgos que el Estado define. No forma parte del análisis de esta tarde. La seguridad social no forma parte, se trata aquí de los seguros privados, es decir, los seguros que se rigen por el Código de la Conferencia Interafricana de Mercados de Seguros, por el Código Civil y en una manera por el Código del Código Penal. Y para terminar, decir que hay un concepto importante también cuando hablamos de seguro, es el concepto de garantía. ¿En qué consiste la garantía? La garantía minimiza los riesgos, es decir, si ocurre el riesgo, la garantía va a permitir de resolver la situación de mala suerte. Por ejemplo, el crédito, si hay impago, la garantía va a cubrir. Entonces, el seguro puede tener también el concepto de garantía. Ahora, más o menos en la temática, es decir, en el cuerpo del tema, veremos en la primera parte. Ahora, como se trata de una pequeña disertación, veremos en la primera parte el marco jurídico, es decir, cuáles son las herramientas jurídicas que regula el sector de los seguros privados en la República de Guinea Ecuatorial antes del 12 de octubre de 1968 y a partir del 12 de octubre de 1968 hasta la actualidad.
en un primer lugar, pero en la primera parte, y en la segunda, en la misma primera parte, veremos cuáles son las diferentes instituciones que intervienen para el buen desarrollo de los seguros privados en la República de Guinea Ecuatorial. Eso constituye la primera parte de esta disertación, Sí. y que en la segunda parte de esta disertación veremos el impacto, es decir, la importancia del seguro privado los seguros privados en la República de Guinea Ecuatorial, y terminaremos por analizar un poco, si es posible, la situación actual del seguro de responsabilidad civil automóvil, que es un producto obligatorio, y por qué la obligatoriedad, y luego cuáles son las perspectivas La pregunta ¿por qué? tanto para la sociedad como para la economía de la República de Guinea Ecuatorial. El término por qué, o decir por qué la obligatoriedad, es muy interesante, muy importante, y yo creo que llegaremos. El tiempo se está yendo, ya tenemos las 3 horas con casi 20 minutos. Conviene ya empezar. ¿Por qué la obligatoriedad no solo del seguro de responsabilidad civil? Hay otros seguros. Si usted coge en el decreto de 2008, vamos a presentar primero rápidamente el marco jurídico, y luego volveremos por qué la obligatoriedad. Desde luego. Decir que el marco jurídico de los seguros privados en la República de Guinea Ecuatorial lo podemos dividir en 2 partes, si ustedes quieren: el marco jurídico interno y el marco jurídico subregional. El marco jurídico subregional concierne a la comunidad de la CEMAC y a la comunidad de la Conferencia Interafricana de Mercados de Seguros, que es la comunidad que rige todo lo que es seguro privado en el conjunto de los países miembros de la CIMA, que es la Conferencia Interafricana de Mercados de Seguros, que tienen los países de la CEMAC y luego los países de la zona de la UEMOA. Los países de la zona de la UEMOA y los países de la CEMAC componen la Conferencia Interafricana de Mercados de Seguros, que veremos adelante en el marco institucional que tiene su sede en Libreville. Entonces, el marco jurídico tiene en primer lugar el derecho primario que crea la comunidad, que es el Tratado CIMA, pero algunos elementos aparecen de manera indirecta también en el Tratado de la CEMAC, cuando habla de la libre circulación de personas, porque el primer elemento de libre circulación de personas, que es la forma de circulación más rápida, es a través de los vehículos. Sí. Lo que significa que si no se implementa el sistema del seguro o el seguro de responsabilidad civil, ¿cómo la gente va a desplazarse? Es que los demás países que tienen el producto obligatorio van a aceptar que nosotros entremos en sus respectivos países, es decir, Gabón y Camerún, sin ni protección mínima de los seguros privados, en virtud del tratado de la CEMAC, que ya instituye la libre circulación de personas. La integración subregional. La integración, la relación entre el seguro obligatorio, responsabilidad, tal como lo veremos como la institución de la Carta Rosa, y luego el seguro obligatorio. Es que se puede desarrollar, por ejemplo, la institución de la Carta Rosa, que es el seguro de responsabilidad civil a nivel comunitario, los accidentes transfronterizos, cuando el seguro no es obligatorio. Desde luego. El seguro es obligatorio, desde luego, porque las herramientas jurídicas existen, aunque hay problema a nivel de su aplicabilidad. Eso mismo, ahí íbamos a hablar. Entonces, por lo general tenemos tipos de... tenemos los dos tratados. Doctor, por favor. Por lo general tenemos esa problemática. Nosotros ahora no tenemos... no lo teníamos, por ahora se está implementando. Cuando un país en la subregión no tiene el seguro obligatorio, ¿qué es lo que no teníamos? Bueno, no teníamos a nivel de la aplicabilidad, me refiero. Si es que a nivel de la ley ya existía, pero no se aplicaba, ¿cómo entonces nosotros nos entregamos? ¿Se esconde la aplicabilidad en una habitación o qué? ¿Qué ocurre cuando ya se ha publicado una ley? De inmediato se adoptan los mecanismos de su aplicación. Entonces, los mecanismos lo veremos más adelante. Estamos viendo como si ahora... Lo veremos más adelante. Doctor, entonces, estamos viendo como si ahora sí se viene entonces a relanzar esta aplicación. Veremos cuando llegamos al marco interno que la obligatoriedad no es un producto novedoso. Se puede bajar desde internet. La ley que he invocado anteriormente, sí. la ley número 122/732/1962,
de fecha 24 de diciembre sobre automóvil y responsabilidad civil en España aquel entonces y que se extendió en la colonia, que tiene en su artículo 40 de esta ley, que dice que ningún propietario puede circular tanto en España como en la colonia si no dispone de seguro de suscripción obligatoria. Lo que significa que antes de la independencia la ley existe. Sí. ¿Y después de la independencia qué ha pasado? Después de la independencia ha sido reformado por el Código CIMA, pero si usted coge en el artículo 40 de la ley de 1962 y el artículo 200 del Código CIMA, es la misma redacción. Solo está mejor redactado el artículo 200 del Código de la Conferencia Interafricana de Mercado de Seguros, que tiene una excepción que no aparece en el artículo 40 de la ley de 1962, es decir, que todo el mundo tiene que tener el seguro menos el Estado. El Código CIMA es externo. No es externo. ¿Cómo va a ser externo? No. El Código CIMA, Guinea es uno de los países... Totalmente de acuerdo. Guinea es uno de los países que han creado ese término de interno y externo. Se tiene que volver a definir. ¿Qué es lo que se entiende por interno? ¿Qué es lo que se entiende por externo? Adelante. Porque el derecho comunitario, a diferencia del derecho internacional, antes del mecanismo de ratificación, el derecho comunitario, nosotros formamos parte de una comunidad de personas y de bienes. Sí. ¿Cómo nosotros pretendemos que la CIMA, la CEMAC, la UAPI, la OADA, la CIPRES, las normas que regulan esas comunidades son normas externas? Si nosotros formamos, entonces si usted crea una asociación con el vecino, tiene una asociación y usted dice que no, lo que yo hago en mi casa no tiene nada que ver con nuestra asociación, porque la asociación ese ejemplo gusta y aclara. Entonces, precisamente nosotros venimos andando tenemos que ayudar al país. La doctrina, los juristas debemos ayudar a los poderes públicos para mejor redacción de las leyes, la mejor orientación en la decisión, en la toma de decisión de elaborar leyes. ¿Qué es lo que? ¿Dónde sale entonces? Vamos a adentrarnos. Estamos hablando de externo, pero ahora existe esa problemática entre externo. Don Pablo, para no salir de la... No salimos, por favor. Estamos hablando de externo, Código CIMA, y el término externo, los dos términos son polémicos a nivel de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque sabemos, y usted mejor que muchos entenderá, que los juristas a nivel de la República de Guinea Ecuatorial tienden a utilizar esos términos. Si los mismos profesionales a nivel del país usan el término externo y interno, pues nosotros, que no tenemos nada que ver o que no entendemos, mejor dicho, esos términos, ¿cómo nos quedamos? De ahí la importancia de aclararlo, doctor. Las definiciones son legales. Por eso las normas modernas, en los primeros títulos, primeros capítulos, en las disposiciones generales, suelen aparecer lo que se llama definiciones. Es la apelación clásica, pero en las normas internacionales, la redacción actual de las normas internacionales, se habla de expresiones utilizadas. Se dice desde un principio que tal cosa significa tal cosa. Sí. Entonces, ¿dónde ellos habrán sacado lo de interno y de lo externo si no lo dice la ley? Porque muchas veces dicen, gracias por ello, muchas veces dicen los juristas de nuestro país que cuando tenemos un código externo, que a principio para el doctor Pablo no es externo, habría que regularlo a nivel interno, que es el país, es decir, otra ley u otro código que pueda regular. Cuando se habla de externo, hay unos principios rectores de las ciencias jurídicas. Entre los principios de aplicación de la ley hay el principio de territorialidad. La ley se aplica a un determinado territorio. De allá viene la palabra interno o externo. Ahora me pregunto, cuando se trata de la normativa de la comunidad, ¿dónde empieza el territorio de la comunidad y dónde termina para hablar de interno o externo? Es la problemática. Cuando usted habla de norma interna y norma externa, se refiere a dos países.
Es decir, las normas, el principio de territorialidad, que la ley se aplica a su territorio. Es decir, que la ley ecuatoriana solo se aplica al territorio de Guinea. Es el principio general, pero pueda que haya excepciones. Pero Sí. la regla general es que una ley guineana rige las cuestiones de la República de Guinea Ecuatorial y una ley de Zimbabue rigen las cuestiones del territorio de Zimbabue. Es lo que se habla de ley interna o de ley externa. Muy bien, Si muchísimas ustedes gracias por esa salen de esa aplicación. lógica, Por esa esto ya, explicación no es vamos a... esto ya no es derecho, esto ya no es lógica, ya es otra cosa, ya asamse jurídico. Muchísimas gracias por el término asamse jurídico que vuelve nada más iniciar el programa de Reflexiones Jurídicas. Pues bien, 13 horas con 27 minutos. 222-555-6742-19 si usted quiere participar. Doctor, adelante. Entonces, terminamos con el marco subregional o comunitario, que hemos dicho son los tratados de la CEMAC y el tratado de la CIMA, y el tratado de la CIMA que tiene un anexo número 1, que es el código de la Conferencia Interafricana de Mercado de Seguro, en anagrama el código CIMA, que es la herramienta que rige los seguros privados en la República de Guinea Ecuatorial. Tenemos también la reglamentación de la Carta Rosa CEMAC, que rige cómo debe funcionar el seguro a nivel de la comunidad de los países, la comunidad económica y monetaria de los países de África Central, cómo se regula los accidentes transfronterizos cuando hay elementos de externalidad, cuando el autor es extranjero o la víctima es extranjera. Hay todo un mecanismo que se llama mecanismo de la Carta Rosa CEMAC, que hablaremos en otra ocasión, que es una bonita herramienta que han inventado los padres fundadores de la CEMAC de nuestro país y los demás padres de la CEMAC que han inventado la Carta Rosa de la CEMAC, pero tenemos la Carta Naranjana en el marco de la CEDEAO también, que tiene función de regular las cuestiones de accidentes transfronterizos cuando usted se encuentra en la zona comunitaria, cuando hay elementos de externalidad, es decir, cuando el autor o la víctima es uno de los dos es extranjero. Por ejemplo, un camión de Boloa que viene a cargar mercancía en Ebibillín, causa accidente en Ebibillín, las víctimas son guineanas, hay elementos de externalidad. O un camerunés que ha venido de Ebibillín y tiene accidente en Ebibillín, es víctima, hay elementos de externalidad. Entonces hay toda una normativa de la CEMAC con la oficina de la Carta Rosa que regula ese tipo de situación. Entonces en el marco jurídico tenemos muchos elementos. En el marco jurídico a nivel de la comunidad. Ahora, ¿qué ocurre a nivel interno? Hemos dicho, antes de la independencia... Aquí ahora interno hace referencia a la República de Guinea Ecuatorial. A la República de Guinea Ecuatorial, que el marco jurídico de la República de Guinea Ecuatorial, de manera general, ordenamiento jurídico, tiene normas comunitarias, normas internacionales, y luego norma internacional que Guinea se ha adherido en virtud del artículo 8 o la ratificación y todas las normas comunitarias, sobre todo en lo que concierne el derecho derivado, que es muy fácil, porque el derecho derivado desde su publicación entra directamente en vigor en todos los estados miembros. No hace falta una ley reguladora. No hay otra regulación. Por consiguiente, una ley que entra directamente en vigor en Guinea desde su publicación en el boletín oficial de la comunidad, donde viene el elemento de externalidad. No, la externalidad, y luego cuando se habla de comunidad significa que es un territorio único. Por eso cuando nosotros viajamos y llegamos en cualquier aeropuerto de la subregión, te dicen los comunitarios ahí, y luego los que no son de la comunidad allá, lo que significa que el ciudadano comunitario es un mismo comunitario. Es la idea de la integración. Significa que Guinea, Camerún, Gabón, los 6 países ya constituyen un mismo comunitario. Es la idea de la integración. Entonces, en el marco antes de la independencia... Por favor, don doctor, aclarar una cosa. Cuando nuestros juristas, a mí me toca mucho este apartado, este punto, puesto que si para regular o hablar de algunas normas, algunas regulaciones, algunas leyes, los mismos juristas, los nuestros, me duele mucho tener que decirlo, porque aquí hemos tenido tantos debates sobre ello. Si se dice que llegamos a la conclusión de que los comunitarios o una ley comunitaria ha de ser regulada a nivel interno,
Primer punto. Otro punto es que las leyes comunitarias o las ratificaciones, en algún momento hace falta otra ley reguladora. Y yo me imagino el trabajo de los juristas ecuatorianos en el país. Tanta dificultad que podría haber simplemente por el primer bloqueo de que, bueno, es una ley comunitaria, a nivel del país no está regulada, pues nosotros no podemos hacer nada. Eso viene a frenar, viene a reducir y sobre todo viene a dificultar la integración de la República de Guinea Ecuatorial a la subregión. Hablamos de la ley de la comunidad de la CEMAC, por ejemplo.